Bien, amados hermanos, pueden tomar asiento. ¡Ay, cuidado! Cuidado de estar adorando de pronto al Dios equivocado. No, ese es un riesgo muy alto, muchachos. Despertamos. Bendiciones. Amados hermanos, niños, por favor, pueden ir saliendo. Amados hermanos, y sí, tengamos cuidado porque hay muchos creyentes que están adorando a un Dios equivocado, aún en nuestras congregaciones. Vamos a esperar un momentico que los niños vayan saliendo. Los padres que tienen niños, que a veces los niños molestan, no se preocupen, no se preocupen. Es mejor que el niño esté aquí molestando y no por allá en la casa de pronto. Es mejor que ellos estén aquí. No se preocupen si molestan mucho. Trataremos de bregar con ellos. Y si no, pues igual es mejor aquí que fuera de aquí. Bien, amados hermanos, ya después de este susto y que espero que lo tomen muy en serio, de no estar de pronto adorando a un Dios diferente. Es una historia que les contaba a los hermanos de la primera reunión y les decía, es una historia nada más. Así que había una vez, y hago la salvedad, por favor, si algo similar sucede, si hay alguna coincidencia, es solamente eso, una coincidencia. Con cualquier parecido con la vida real es mera casualidad. Cuenta la historia que había un hijo de esos cuarentones, de esos bebés de barba y 40 años, que no quieren salir de la casa. Resulta que era hijo de una mujer adinerada, pero no quería salir este niño, ese bebé, de la casa. La mamá le presentaba, los amigos le presentaban, mujeres muy hermosas, mujeres distinguidas, pero ninguna flechaba al hombre. Un día el hombre, conduciendo su lujoso automóvil, escuchó en la radio un concierto de una mujer que cantaba y el hombre se flechó, se enamoró. Cuando llegó a su casa le dijo a la mamá, mamá, acabo de escuchar a fulanita de tal cantando y esa voz me transportó, me llevó al paroxismo y me ha hecho poeta. Quiero casarme con ella. La mamá pues apenas abrió los ojos, pero ¿cómo así si no la conoces? No, madre, para mí es suficiente con escuchar su voz. La mamá trató de disuadirlo, pero no hubo poder humano que convenciera a este muchacho de una cosa contraria. Total, la mamá, como era una mujer pudiente, con relaciones, logró casarlos a distancia. Cuando este hombre conoce a esta mujer, dicen que era tan fea, que la veía el diablo y se persignaba. Y cuenta la leyenda que el único consuelo de aquel hombre en las noches era decirle, canta, mi amor, canta. Muchas personas llegan así al matrimonio, apenas se conocen. Y aunque hay historias de personas que apenas se conocieron y se casaron y tienen buenos matrimonios, lo cierto es que lo normal en el 99.99% de los casos, las personas se casan sin conocer bien a sus parejas y después vienen los líos y los inconvenientes. Yo no pensé que fuera así, yo no pensé que esas fueran sus actitudes, yo no pensé que esas fueran sus reacciones.
A veces incluso en los negocios. No conocemos bien a una persona y le estamos dando crédito, le estamos tomando fiado y resulta que no era lo que parecía. No nos tomamos el tiempo para conocer a las personas en el amor, en los negocios y hay muchos fracasos. Conocer a Dios. Hoy hay una crisis en el cristianismo. Hoy en día, más que nunca, mucha gente profesa ser creyente, pero sus testimonios, sus acciones y su forma de ver la vida y de concebir a Dios muestran todo lo contrario. Hoy en día, como dice el hermano Walter aquí, algunos tienen un Dios genio que solamente es declararle y ordenarle y cumple las cosas. Ya lo decía el profeta Isaías, hay gente adinerada que coge plata, oro, piedras preciosas y manda a fabricar un ídolo a su imagen. El pobre, como es pobre, va al monte, coge un leño y fabrica un dios manualmente, pero también a su acomodo. Y tristemente en las muchas congregaciones y en el cristianismo de hoy en día, hay muchos que se han fabricado un Dios a su medida. Si bien es cierto que a veces Dios usa diferentes circunstancias, momentos dolorosos, enfermedades, matrimonios rotos o a punto de romperse, hijos en dificultades, pero sin embargo, a veces pasan los años y nuestro concepto de Dios no cambia. El conocer a Dios no ha cambiado. Pero conocer a Dios no es sencillamente una cantidad de datos, eso de teología y toda esa cuestión. ¿Será que realmente puede pesar en mi vida? No como un mero conocimiento, sino como algo que me cambie y me transforme. Por favor, pasamos a la siguiente. La crisis de ser creyente los domingos únicamente. Hay gente que es creyente y solamente bajo determinadas circunstancias es creyente. Su cristianismo es solamente de ciertos días o ciertas ocasiones. Aquí, para quienes no alcanzan a ver, dice, pastor, ¿podría mi familia venir a vivir a la iglesia? Pastor dice, ¿por qué razón quieres tú eso? Y el niño dice, es que aquí mis padres se portan como dos angelitos, pero al llegar a nuestra casa, como dos demonios. Y eso es tristemente una realidad muy grande. No, les comentaba a mis hermanos en la mañana, a veces uno resulta en redes agregado a grupos, aunque uno no sepa cuándo, no haya pedido. Y de hecho, por ejemplo, en mi caso es más la gente que rechazo que la gente que acepto. Y en uno de esos estoy en dos grupos que tienen que ver con matrimonios. Uno es como medio secular y el otro es creyente. Pero uno tiene que, a veces cuando uno le da por leer alguna cosa, uno ve unos casos, sobre todo en el de gente creyente. Hombres, mujeres, líderes, incluso pastores que tienen unas vidas en la iglesia y otras fuera de ella. Es triste, pero estamos en una crisis. Continuamos, por favor. ¿Podemos tener una vida realmente cristiana en cuerpo, alma, mente, día y noche? ¿Será posible ser cristiano así de esa manera? A veces nosotros como creyentes tenemos la tendencia, por ejemplo, cuando salimos de reuniones, decir, Señor, listo, nos despedimos de tu presencia, vamos para nuestras casas, bendícenos. No, no.
Una de las virtudes, de los atributos de Dios, es su omnipresencia. Dios está donde quiera que esté. No importa si tú estás en la iglesia, no importa si tú estás en tu casa, no importa si estás en tu trabajo o en tu estudio. No importa, y puede sonar muy feo, discúlpenme, pero es la realidad. No importa que tú estés en la sala de tu casa, en el comedor, en la cocina, o estés en el baño, no precisamente bañándote, pero ahí mismo está Dios. Decía una vez una chica al esposo recién casados, les decía, ay amor, apaguemos la luz porque Dios nos ve. No, Dios lo ve todo. Haya luz, no haya luz, estemos en la casa, estemos en la iglesia, allí está Dios. Aquí está Dios. Dios, como dijo el apóstol Pablo, lo llena todo. Él lo sabe todo. Entonces no podemos escapar de esa realidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay una expresión muy cierta que dice que nos parecemos a lo que admiramos, amamos y o adoramos. ¿Admiras a alguien? ¿Amas a alguien? ¿Adoras a alguien? Pero somos cambiados. Decíamos esta mañana también que usted ve las personas, por ejemplo, los cantantes famosos, decíamos, los poníamos como ejemplo. A ellos los ponen a anunciar cosas, ¿cierto? Dicen que el hermano Walter me corregirá, que es el fanático acá del fútbol, que dicen que Messi nada más porque se detenga un momentico y se amarre el tenis y lo enfocan ahí, ya con eso a él le pagan una cantidad de dinero. Lo mismo los cantantes de moda. Sale el cantante haciendo alguna expresión, ¡ah! Y todos los muchachos y no pocos adultos, ¡ah! Si el hombre dice, uy, qué fufufurí, todo el mundo resulta diciendo que fufufurí. ¿Por qué? Porque admiran y aman y en cierta manera adoran a esas personas. Eso también lo vemos en los matrimonios que llevan años. Las parejas se conocen tanto y se complementan tanto que con solo mirarse ya se han dicho todo. A veces cuando tienen que hablar uno empieza la oración y el otro la termina. ¿Por qué? Porque se conocen, porque hay una intimidad, porque hay un amor, porque hay una convivencia y hay una devoción entre esas personas. Siguiente, por favor. El proceso de conocer a Dios, bueno, este debía ser el Salmo 19, se lo recomiendo. Algunos dirán otra vez el Salmo 19, llevamos, recién llegué acá al poco tiempo, estuvimos casi un año con el Salmo 19. Lo vamos a resumir en 2 minutos. Este salmo inicia, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus palabras, ¿cierto? Dios se revela en la creación. La creación nos muestra que hay un Dios. La silla no apareció de la nada. Esta silla que está ahí, alguien la hizo. Y una silla tan sencilla fue hecha por alguien. ¿Cómo no será todo el mundo, el cielo y el universo y los universos que obedecen a una cantidad mayor de leyes? Ahí está la huella del Creador. Luego empieza a decir este salmo, a hablarnos de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y termina esa parte diciendo, deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulces más que miel, que aquella que destila del panal. La palabra de Dios es el segundo paso de revelación. Hoy en día
es la ocasión en que hay más Biblias en circulación, que hay aplicaciones, que hay versiones. Dentro de esas versiones hay Biblias de estudio, Biblias de devocional, que Biblia para la mujer, que Biblia para el hombre, que Biblia para el niño, Biblia para la señorita, y mejor dicho, ya falta es la Biblia del perrito. No, es que sacan Biblias en cantidad. Pero, irónicamente, es cuando menos se está leyendo. Es triste decirlo. He hablado con creyentes, líderes, que dicen que con solamente conocer unos cuantos versículos claves, ya con eso es suficiente. Cuando aquí está escrito, la suma de tu palabra es la verdad. Y es por eso que terminan adorando a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Gente que hace sus conceptos en base a lo que dice el mundo, en lo que dice la celebridad, en lo que dice el coach, el influencer, el TikToker. Mucho de eso y poco de esto. Si nos separamos de esto, hay de nosotros. Luego sigue diciendo el Salmo, tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos de Dios. La Escritura, con sus verdades, nos lleva a una relación, porque note usted que en ese Salmo, cuando usted lo lea, habla en tercera persona, pero al llegar a este versículo, cambia y se refiere a Dios ya hablando en primera persona, hablando con Dios. Queremos tener una comunión con Dios, tiene que estar cimentada y basada en la palabra de Dios, no en las opiniones de la gente, no en las opiniones de los líderes del mundo, no en las opiniones de las religiones, sino en la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Agradezco aquí al hombre Juan, es muy amable, muy gentil. Dice la Escritura, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Será importante? Es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Será importante conocer a Dios? La vida eterna. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Es importante conocer a Dios. Es importante conocer, hemos sido llamados, dice la Escritura, que fuimos creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Si no sabemos cuáles son esas virtudes, esas características, esa forma de ser de Dios, ¿cómo vamos a anunciar esas virtudes? Esta es la vida eterna. Conocer. Pasamos a siguiente, por favor. Quiero que tengan en mente, por favor, ese conocer ahí. ¿Pero qué es conocer? Conocer es más que una serie de datos. No es información solamente. Es una información y son unos datos que no se quedan ahí, sino que llevan a una unidad de fe del conocimiento, dice la Escritura, acerca de quién es Dios, lo cual nos lleva a un compromiso y comunión con Él. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice Jeremías 9, 23, 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esas son las cosas que el mundo ve como buenas, ¿no? Tener sabiduría, inteligencia. Hoy en día, el que no sepa un oficio, el que no tenga una profesión,
Pero la mayoría de gente pierde la humildad en eso. Ni en su valentía se alaba el valiente. Nos habla de actividad, de hacer cosas. No debemos, y lo vamos aplicando aquí a la iglesia, no nos debemos alabar en que tengamos una doctrina, una teología, ni en que hagamos cosas, ni que nos alabemos en las cosas que poseemos, ni el rico se alabe en sus riquezas. Estas son las cosas que el mundo ve. Las iglesias triunfantes para el mundo son aquellas que son grandes, que tienen luces, que tienen escenarios, que tienen una cantidad de cosas. Pero lo que Dios ve realmente es, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a ver dos cosas. Conocerme. ¿Recuerdan en Juan 17 que vimos ahorita? Ok, ese conocerme en el Nuevo Testamento es la palabra ginosco. Conocer. ¿Será solamente conocimiento? Lo curioso es que usted lo encuentra en el último versículo de Mateo 1, que se refiere al nacimiento del Señor Jesús. Y el último versículo de ese primer capítulo dice acerca de José, el marido de María, la madre del Señor, dice, pero no la conoció, la misma palabra ginosco, hasta que nació su primogénito. O sea, no es un conocimiento de datos, es un conocimiento de una relación íntima y personal. No es solamente que yo pueda enumerar los atributos de Dios, sus características, su forma de interactuar con las personas, con sus hijos, con la gente del mundo. Eso está bien, pero eso debe llevar a algo más profundo. Ahora, acá dice, alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Nuevamente, este es Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea, es Yahuwah. Yahuda. Y es la misma palabra que usted encuentra en Génesis en las numerosas veces en que dice, por ejemplo, en Génesis 4:1, donde dice, y Adán conoció a su mujer y nació su hijo Caín. La misma palabra, el mismo enfoque, una relación íntima y personal. Porque podemos conocer mucho de la Escritura, podemos sabérnosla de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22. Y nos puede pasar así. Y se lo digo yo, antes de ser creyente leí 2 veces la Biblia. Una de las veces me salté las genealogías porque pues en ese entonces no sabía el valor de ellas. Pero pasó así como información. Pero cuando cogemos la palabra de Dios, cuando queremos acercarnos a ese Dios que nos muestra la Escritura, cuando nos acercamos al Hijo de Dios que nos muestra el Nuevo Testamento y también el Antiguo en las promesas, cuando nos acercamos y dejamos fluir al Espíritu Santo, esto cobra una vida y nos lleva a una relación con nuestro Dios. La primera canción que cantamos, ¿cuál fue? ¿Señor? ¿No, Señor? ¿Ese fue el segundo? No, la casa de Dios. Y cantamos enseguida, no hay lugar más alto que estar a tus pies. No quiero ir a la historia de Marta y María,
María sentada ahí a los pies del Señor, escuchando, teniendo esa comunión con el Señor. Muchas veces nos afanamos en muchas cosas. Marta, Marta, muy turbada estás con tantas cosas por hacer, pero solamente una es necesaria. No porque no haya que barrer la casa, hay que arreglar la casa. No porque no haya que hacer la obra evangelística, hay que hacerla, claro que sí. Pero lo principal es llenarnos de la comunión con Dios. Si no llenamos nuestra vida de la vida y presencia de Dios, ¿qué podemos dar? Decía ayer nuestro maestro en el CLB que había un dicho, no recuerdo de qué país, donde decía que el balde en el pozo se llena de lo que haya en el pozo. Si hay agua, saca agua, y si hay barro, saca barro, y si hay hojas y ramas, eso es lo que va a sacar. ¿De qué estás lleno? ¿De solo conocimiento? ¿De la presencia y del poder de Dios a través de su palabra? O peor aún, de otras cosas. Nadie puede dar de lo que no tiene. Aquí una acotación, como para un abrebocas para lo que es conocer a Dios. Dice que hago misericordia. Hasta aquí muchos conocen a Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y ese es el Dios que adoran, ¿no? Un Dios que es solamente misericordia. Dios es amor. Es el versículo tal vez más conocido entre la gente inconversa y entre muchos cristianos. Dios es amor. Pero Dios es mucho más que eso. Dice que hago misericordia y juicio. Dios va a juzgar. Y eso es algo de lo que no hablamos y no queremos. No queremos ese Dios que juzga. No, no, no. Queremos el Dios de amor. No el que juzga. Y ojo, por más que somos creyentes, tenemos nuestra salvación en Cristo, pero eso no quiere decir que no va a haber un juicio para nosotros también. A veces yo digo, Dios es misericordioso. Una vez estaba enamorado de una chica, pero nunca fui capaz de decirle nada. Ya cuando era demasiado tarde alguna vez le conté eso. Y ella me dijo, Alexis, tú eras correspondido. Yo en ese momento quería que la tierra se me hubiese abierto y me hubiera tragado. Otros en otras circunstancias aún más penosas y más vergonzosas han tenido ese mismo sentimiento. Cuando han quedado mal de pronto delante de alguien, de un jefe, de un cliente, de un familiar, han querido que la tierra se los trague. ¿Cómo será cuando seamos juzgados y digan, vea, fue salvo? Pero, que costó trabajo traerlo acá, porque fue rebelde. Todo eso vamos a dar cuenta. Dice la Escritura, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo llega a saberse. No, es que Dios echó mis pecados por allá y ya se olvidó de ellos. No, Dios no se olvida. Tiene un juicio. Y justicia quiere decir que castiga ese pecado. Y me voy a pasar esa por alto porque si no, ahí nos vamos a quedar. Pero es terrible. Y juicio. Y dice la Escritura que el juicio comienza ¿en dónde? En la casa de Dios. Si tú puedes pecar libremente y por un lado eres fresco y no sientes nada, no tienes arte ni parte con Cristo, porque el Espíritu Santo dentro de ti, dentro del creyente, redarguye. El creyente no puede pecar tranquilamente. Sí, no es perfecto y cae, pero créame que siente el dolor, siente la angustia. Y a veces, costumbre del ser humano, tratamos de negociar con Dios. A veces hacemos las cosas, decimos, bueno, yo voy a decir las cosas de tal manera para que me convengan. Técnicamente no estoy mintiendo, pero estoy dando a entender otra cosa.
igual el propósito es engañar. Y algunos son frescos, porque técnicamente no están haciendo algo malo. Pero Dios juzga las intenciones del corazón. Y si tú dices ser creyente y pecas tranquilamente, lo siento. Y si tú pecas y no vienen consecuencias, todavía peor. Todavía peor. Porque quiere decir que el juicio tuyo va a venir al final y no antes. Señor, si yo peco, por favor, lo que tenga que recibir de castigo tuyo, de una vez, Señor. Y no después. Siguiente, por favor. ¿Qué tan valioso es ese conocimiento? ¿Será que en verdad vale la pena invertir en leer la Escritura? ¿Conocer de Dios? ¿Usar los medios que nos ayudan a conocer a Dios, que los vamos a ver ahora? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por ese conocimiento, ¿cómo consideraba Pablo lo demás? Basura. Porque era tan eminente, tan grande. Ahorita vamos a ver en otra versión, dice sublime, si mal no estoy, si mal no recuerdo. Por la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo mejor. Ese es su tesoro. Y así está escrito en los profetas. El conocimiento de Jehová será su tesoro. ¿Qué estás atesorando tú? ¿Hay algo en tu baúl, en tu cofre, en el cofre de tu alma? ¿Hay tesoros del conocimiento de Dios? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Había tal comunión de Pablo con el Señor que él podía decir el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Pablo también sentía el dolor de las almas, como hoy en día se ve la gente cristiana, ¿cierto? Mucho dolor por las almas perdidas. Tristemente, en la mayoría de sitios no. Solamente hemos convertido el cristianismo en pedir, 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 cuando no es que es exigir, pero no nos identificamos con Cristo. Dice, para ser semejante a Él en su muerte. Cristo Jesús murió para el mundo. El cristiano debe morir para el mundo. Cristo Jesús resucitó en gloria. El creyente debe resucitar a esa vida nueva a la cual ha sido llamado. Siguiente, por favor. El versículo que les decía, y aún más juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento. Sublimidad quiere decir la cosa hermosa, lo más precioso que hay. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús habló de la perla del gran precio, del tesoro escondido? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Un accesorio o es tu tesoro? Siguiente, por favor. El fin de nuestra vida ministerial y congregacional. Este verso lo vimos el jueves y dice, él mismo dio a unos el ser apóstoles, él los dio, a otros profetas, a otros, bueno, todos los ministerios y los ordenamientos, dice,
Este es el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ese es nuestro propósito, el conocimiento pleno para poder anunciar las virtudes de aquel que te ha llamado. Tienes que llenarte de ese conocimiento. Y vuelvo y repito, no son los datos, es la comunión con el Señor, es saber las cosas de Él, interiorizarlas, vivirlas, ponerlas en práctica. Dice, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Hoy en día hay tantos cristianismos, hay muchos cristianismos. Y el creyente que no se ha percibido bien, el que no ha llenado bien su cofre de esta sabiduría y de este tesoro, es presa fácil. Mire usted, por ejemplo, los pseudomesiánicos. Yo los digo ellos se llaman mesiánicos, pero no son. Mesiánico es una persona que es judía de nacimiento, que tiene una genealogía judía y se convierte al cristianismo. Estas personas dicen ser de las tribus perdidas y que se encontraron. Y aún llegan hasta blasfemar del nombre del Señor. Así de grave es lo que ellos hacen. Y no son los únicos. Vea usted los grandes, como decía Pablo, los superapóstoles. Solamente viven para exprimir a la gente y sacarle su dinero. No obras de caridad, no evangelismo, no misiones, sino solamente un negocio. Y hay otros muchos tipos de cristianismo. Hay otro que es Dios quiere lo mejor de ti, quiere sanarte físicamente, interiormente, entonces es un coaching cristiano. Otros cristianismos. Y las personas de muchas iglesias, que son niños fluctuantes que van de aquí para allá, que no se establecen en un lugar, van y caen en las redes de esas personas. Siguiente, por favor. ¿Y tú? ¿Qué hay de ti? Mi amado hermano, mi amada hermana, personas que están aquí, que nos ven, ¿qué de ti? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Lo vas a dejar como solos datos? ¿Lo vas a dejar como sola información? ¿O quieres acercarte a tu Señor para que Él te cambie y te transforme? ¿Quién era Gedeón? Un sujeto temeroso. Andaba escondido. Pero un día se encontró con el ángel de Jehová y se convirtió en el capitán del ejército de Israel. Los profetas. Isaías era un líder. Ese es algo curioso. Era un líder. Era un profeta que ya había iniciado su ministerio. Era un profeta. ¡Wow! Pero un día se dio cuenta de la realidad de las cosas cuando tuvo esa visión en el templo. Fue cambiado, fue transformado al estar frente a frente a la gloria de Dios. Cuando lo conoció cara a cara. Y su vida fue tan transformada que tuvo que aguantar toda la persecución que aguantó. ¿Saben cómo murió Isaías? Dice la tradición que murió aserrado por la mitad. Jeremías, niño mimado, un joven que era un joven bien, pero un día el Señor lo llamó y le dijo, tú me dirás, ay Señor, es que soy un niño. No me digas que eres niño. Y fue cambiado de tal manera que aguantó toda la persecución que aguantó Jeremías. Lo escupían, lo golpeaban, lo encarcelaban, sus mismos líderes, los sacerdotes, su pueblo.
Mejor dicho, no había quien faltaba quien lo persiguiera más. Todo el mundo lo perseguía, pero pudo soportar eso porque conocía al Señor. Hoy en día muchos cristianos, ¡ay, Señor! Tenemos derecho claro, a ser impactados, a asustarnos como ahorita al inicio. Claro que sí. Somos humanos, tenemos temores, tenemos sueños que a veces son quebrados o no se cumplen, pero ahí está el Señor para cambiarlo, para transformarlo, para que podamos aguantar y resistir. Y por eso es que otros viven de dolor en dolor y Señor, y entonces alguien les dice, si me das platica, yo logro que el Señor, tengo influencia con el Señor y entonces vea, me da su dinero o me da su casa o me da lo que sea y yo hablo con el Señor por usted. Y ay, sí, sí, tome. Porque no conocemos a Dios. ¿Qué pasó con los apóstoles? Bueno, mencionemos a Moisés antes. ¿Quién era Moisés? Él había tenido sueños, deseos de ser el libertador y después ya que se refundió en el desierto, ya no quería saber nada. Hasta que un día tuvo el encuentro con esa zarza ardiente, la presencia de Dios, cara a cara. Y fue cambiado y fue transformado y fue vuelto un hombre manso y humilde más que muchos de su generación. Pudo resistir que un pueblo completo de más de 2 millones de personas muchas veces se levantara contra él. Porque había conocido a Dios. A veces nosotros nos enrollamos en nuestros problemas y dificultades por eso, porque no conocemos a Dios. Ahora decíamos los apóstoles. Vea, ustedes saben que el Señor Jesús, pongamos 2 escenarios donde Él alimentó a la gente con el pan. Y dice que la gente cuando vio ese milagro quiso hacerlo rey. Quiso hacerlo rey y Él les dijo, ustedes vienen a mí no por la comida que no perece, sino por ese pan que yo les di ayer. Y era una cantidad de gente impresionante que lo seguía, dice la palabra, que venían de Decápolis, o sea, las regiones del norte, del sur, venían de Jerusalén, de la capital, venían de muchos lugares dentro y fuera de Israel. Pero cuando él empezó a hablar durito, empezó a hablar de compromiso, empezó a hablar de negarse a ellos mismos y conocer a Dios, se fueron alejando. Y esa misma gente que lo vitoreaba, que decía que lo vamos a hacer rey, que en Jerusalén cuando él llegó en su última semana de vida, que lo recibieron con ramitos, con palmas, con hosanas, después estaban diciendo, crucifícale. Seguidores nomás, no se querían comprometer. Pero hubo un grupito que sí se comprometió, los apóstoles. Pero aún de ellos no era patente ese compromiso, sino dígame, Jesús tenía otro grupito incluso más cercano todavía, ¿cierto? Juan, Pedro y Jacob. Esos 3 eran su grupito. Estuvieron en la transfiguración. Cuando el Señor Jesús iba a ser entregado, fueron los que Jesús se los llevó como más adelante para orar, cuando en el monte allá de los olivos. Pero con todo y ello, cuando él estaba en la cruz, ¿cuántos estaban con él? Uno solo, Juan.
ese que se recostaba en su pecho. Todos huyeron y dejaron al Señor, dice la Escritura. Pedro trató de seguirlo de lejos, pero cuando vio que le, ay, este como que andaba, y es para que los quiero. Lloró amargamente y todo, pero de ahí se alejó. El único que estuvo allí al frente fue Juan, porque era el que más lo conocía tanto y tenía tanta relación de intimidad que dice la Escritura que se recostaba en su pecho. Algunos dicen que es porque la forma en que se recostaban, no, esa era la forma romana. La forma judía era sentarse alrededor de las mesas. Ese se recostaba en su pecho, es un eufemismo, o sea, una forma de decir que él tenía una intimidad. ¿Quién quiere ser tú? ¿Quieres ser ese que se recueste, que conoce al Señor? Dice una canción que me gusta, son muchos los discípulos del Señor, pero pocos lo conocen en su intimidad. Y dice en el libro de Apocalipsis, y estos son los que siguen al Cordero, los que van donde Él va. ¿Tú para dónde vas? ¿Sigues al Cordero? ¿Sigues tus sueños? ¿Sigues lo que crees que es? ¿O sigues al Cordero donde quiera que va? Amas al Cordero donde quiera que va. Conoces las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable para dar a conocerlo. Pero si yo no lo conozco aquí, y esos son los medios, ya para terminar, esos son los medios por los cuales tú conoces a Dios. Primero, llénate de la palabra de Dios. De pe a pa. No seas como esos que dice que con 2, 3 versículos que te sepas, aún líderes, que con unos cuantos versículos que te sepas, con eso es suficiente. No. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Vean lo de las genealogías. Como nos enseñaba días atrás el hermano Walter en esa genealogía, la Javes, ahí perdido en esa genealogía. Y un autor sacó un libro de eso. A veces yo contaba que me saltaba a veces la parte donde dice el tabernáculo, Moisés le ordenaba Yahweh Dios a Moisés, decía el tabernáculo tienes que hacerlo así de esta forma, de esta, con estas medidas, con estos colores, con estos materiales. ¿No? Y eso. Pero cuando usted tiene el conocimiento de qué significa cada una de esas cosas, usted parece que le brillara un bombillo así en la oscuridad, una luz potente en la oscuridad. Porque todo eso tiene un significado y es hermoso. Dios nos permite algún día poder ver eso. Si usted tiene la oportunidad, hay libros que hablan sobre eso. Hay uno muy bueno que se llama La Casa de Oro. Se lo recomiendo si quiere ver el significado de esas cosas. Pero toda la escritura, toda, es la palabra de Dios. Es cierto que con nosotros como no judíos, nuestro principal punto de partida es de lo que el apóstol Pablo nos ha dicho y lo que hay en el Nuevo Testamento. Pero toda la escritura es la palabra de Dios. Llénese de ella. Haga usted un compromiso hoy. Si usted es un cristiano que lee juicioso una hoja, un capítulo de la Biblia al día, en 3 años se ha leído toda la Biblia. Conozco gente de muchos años, pastores, líderes, que nunca se la han leído completa. Pero si usted como creyente, un capítulo al día, en 3 años la ha leído. Si se lee 2 capítulos diarios y 3 del fin de semana, en año y medio, se la ha leído. Y si usted lee 3 capítulos diarios y 5 los fines de semana, sábado y domingo, en un año se ha leído la escritura. Tal vez no entienda todo, pero siga adelante.
Tal vez se le haga que es solamente leer y leer. No. Vea, hay veces que yo la leo y he llegado a algún lugar donde de ahí no puedo pasar, porque es tanto lo que a Dios habla que uno se queda ahí y luego Dios le permite a uno seguir. Léala, estúdiela, memorícela, medítela y sobre todo, practíquela. Segundo, la oración. Bueno, perdón. Haga su compromiso. ¿No está leyendo la escritura? ¿A qué se compromete usted hoy? Comprométase hoy. Vea, amados hermanos, una cosa. Así a veces la predicación, el predicador esté aquí parado aquí al frente y no les diga a ustedes, el resultado de la enseñanza es esto. La cuestión práctica para que usted la haga es esta. Así el predicador no lo diga. Usted sáquela, dedúzcala. No se siente solamente escuchar una conferencia y a irse así nomás. No, no se conecte para solamente escuchar a alguien hablar. No, saque su conclusión. Saque, esto me impacta mi vida de esta manera. Me hago este propósito. Escriba sus propósitos con cada predicación, con cada enseñanza. Voy a cambiar. Y en este caso, ¿cuántos capítulos usted se va a comprometer a leer? No me lo diga a mí, no lo diga en voz alta, expréseselo a su Señor. Oración. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a la oración, a la comunión con Dios? ¿De qué manera oro yo? Oro por mí, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, etcétera, etcétera, para mí, para mí. Ya hoy no hay ese clamor de orar por las almas perdidas. Nuestros familiares, gente se va al infierno, usted sabe que usted ha sido salvo, bendito Dios, y usted tiene a Cristo en su corazón y su vida es cambiada por el Señor. ¿Y los demás? ¿Vas a quedar cruzado de brazos? Ora por los perdidos. Ora por ellos. Contaba Gigi Ávila que una hermana estaba haciendo un ayuno y empezó un ayuno por cierta necesidad. Y esta mujer oraba y llevaba ya bastantes días de ayuno, pidiendo por su petición. Cuando de repente el Señor le habló y le dijo, tu oración me es abominación. La mujer dice que quedó, mejor dicho, más asustados que nosotros al principio aquí. Y esta mujer logró entender que el propósito de su ayuno y de su oración egoísta no era agradable delante de Dios. Claro que tenemos necesidades, sí, y podemos pedir, en el Padre Nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día, pero prácticamente eso es el final. Primero debemos orar por la gente perdida, por nuestros familiares que no conocen al Señor. Oremos por ellos, busquemos de Dios para ayudarlos a ellos. Segundo, tercero, en la congregación. No sea un mero espectador, porque se le va a pedir cuentas. Que no se les vaya a decir al siervo negligente y perezoso, echadlo a las tinieblas de afuera. No. Sino que se les diga, ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El estar en la congregación, el servirnos por amor, nos ayuda a desarrollar nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra benignidad, y así honramos a nuestro Dios. Vamos a colocarnos en pie, amados hermanos. No sé cuál será su compromiso, no sé si ha hecho su compromiso. Señor, voy a cambiar, voy a leer tu palabra, voy a ser juicioso en la oración, en la comunión con los hermanos, en el servir en la iglesia. No sé si usted se está comprometiendo o no, pero si usted lo está haciendo, ore conmigo, por favor. Señor Dios Todopoderoso, gracias.
Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte. Porque como dice un dicho en el mundo, Señor, conocer es amar. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocer el poder de tu resurrección, de tu muerte, de tu vida gloriosa, Señor.